esplendor y santidad cubrirán el cielo y la tierra. Se oirán ángeles cantar, sonará un coro celestial. Adorar al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Cielo y tierra pasarán, Jesucristo permanecerá. Cuando Él venga mostrará a todo el mundo que Él es sin igual. Se oirán ángeles cantar, sonará un coro celestial. Adorar al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Adorar al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Te cantamos, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Adorar al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. Y como hemos aprendido que el Señor habla de diferentes maneras, pues ahora es a través de las plataformas que ya se han estado presentando. Y damos gracias a Dios por este privilegio que Dios nos da al poder participar en lo que es la comunión con el Señor, lo que es la Santa Cena, como habíamos ya notificado a través de las redes sociales. Y hemos estado pasando por esa transición acerca de el famoso coronavirus, pero le he compartido a la iglesia, a mi familia, a mí mismo, que es una oportunidad en la cual nosotros podemos estar sacando cosas benéficas, no ser atrapados por el diferente modo de pensar de otras voces, como habíamos visto en la reunión pasada acerca de la condición de la iglesia.
donde el profeta Isaías habla acerca de quién ha creído a nuestro anuncio. Es decir, que estemos escuchando el mensaje 100% bíblico antes de escuchar otras voces que enferman mucho la mentalidad. Y una de las cosas que hemos visto nosotros, los privilegios que tenemos, uno de ellos es que podemos estar con nuestra familia, porque nuestra familia es un tesoro. Y vemos cómo cuando uno tiene sus actividades diarias, se va uno a trabajar, regresa uno y llega uno a dormir y se hace una rutina. ¿Y qué tal cuando el pastor dice, se les espera en el culto, se les invita a la iglesia? Las voces que uno escucha a veces es, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto. Bueno, pues ahora es, válgame, no sé si se vale decir a fuerzas ahora, ¿verdad? Porque en sí lo que es la iglesia es llamados hacia afuera y también habíamos visto que Dios nos manda a las casas y es una grande bendición el que podamos estar reunidos como familia. Ahora todos, como se les ha comunicado, que ya estuvieran preparados con los elementos, lo que es el jugo, lo que es el pan o la galleta, que es algo simbólico de lo cual vamos a estar participando. Antes de la participación, pues tenemos que escuchar la enseñanza, la prédica, y vamos a orar para que Dios sea quien nos esté ayudando en esta mañana. Padre, te alabamos y te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu grande misericordia, por la iglesia que tú has comprado, Señor, por cada familia que nos está viendo por este medio. Señor, que ellos puedan darle el valor a la palabra, Padre Celestial, y que nosotros por medio de tu Espíritu Santo podamos ser sensibles y receptivos a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. En estos tiempos, Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que aman a Dios. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo número 12, ahí es donde nos vamos a estar basando el día de hoy y vamos a estar viendo algunas citas bíblicas que van a ser de respaldo. Éxodo capítulo número 12, versículo número 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Amén. Pues esta es la cita bíblica que vamos a estar tomando, y en sí vemos aquí el cuadro, el trasfondo que se está hablando acerca de la liberación de los hebreos, como Dios mismo ya le había profetizado a Abraham acerca de que su descendencia iba a estar cautiva, iba a estar esclava en Egipto aproximadamente 430 años, así lo marca la Biblia, que iban a estar esclavizados en Misraim, es decir, Egipto,
que significa lugar de aflicción. Es donde el pueblo iba a estar siendo afligido. Pero yo he sido motivado por el Espíritu, creo yo, para que este evento nosotros lo podamos hacer por familias. ¿Por qué por familias? Porque vemos que en el corazón de Dios nació la familia. Y en la Biblia le da un peso muy fuerte a la familia. Se cree que aparece más de 500 veces la palabra familia. Como vemos en el libro de Números, en los primeros versículos, como cuando empezaron a avanzar, según las tribus que vemos que son los hijos de Israel, y según sus familias, dice que aproximadamente fueron como unas 630 y tantas miles, porque se levantó el censo, pero vemos cómo se le da el foco que es por familia. Aquí en el versículo 3 dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos a ver mucho tropos, mucha figura retórica, tipología, porque tiene que abrazar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y el centro viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios, un cordero según las familias. Sabemos que el cordero es tipo de nuestro Señor Jesucristo y sin mancha, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que Cristo viene siendo la reconciliación. ¿Por qué no decir el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y Cristo en el centro? Pero vemos cómo Dios levanta un líder en el Antiguo Testamento que se llamó Moisés para liberar a los hebreos. Fue para liberar a los hebreos. ¿Liberarlos de qué? Bueno, vemos que era para liberarlos de la esclavitud, liberarlos de Misraín, Egipto, que viene siendo el lugar de aflicción. Pero en sí lo que está enfocando lo que es la Pascua es acerca de liberarlos de la muerte, porque ese fue el propósito de participar de la Santa Cena. En el Antiguo Testamento viene siendo lo que es la Pascua, para nosotros ahora la comunión del Señor. Y es interesante ver cómo el Señor los libera, así como Moisés los libera y les dice, vamos a salir de Egipto. Y participan. ¿Por qué? Porque vemos que les esperaban varias estaciones durante el desierto que iban a cruzar ellos. Y esto es interesante porque Dios los iba a guardar de la muerte. Tanto se está hablando aquí cuando la sangre se puso en los dinteles de las casas. Y Dios los libró de la muerte, del ángel de la muerte que iba a matar a todo primogénito. Y Moisés es el tipo de Cristo, porque Moisés libera a los hebreos de tan gran muerte. Aún estando o cruzando las estaciones en el desierto, cuando llegan al monte Sinaí, Dios los libera y les da la bendición, les da la ley de Dios. Y esto a mí me hace recordar una tipología, porque vemos que fue de noche. Fue de noche cuando ellos tomaron la Pascua, y fue rápido y salieron de noche. Y eso trae una tipología, como cuando el Señor Jesús está ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 4, versículo 35 en adelante. Es cuando el Señor les da una promesa, y la promesa es que les dice, pasemos al otro lado. Ellos no sabían que en ese trayecto se iba a levantar una fuerte tempestad. Y esto yo lo asemejo, amados hermanos, así como Moisés les dijo que iban a cruzar el desierto al monte Sinaí, donde iban a tener un encuentro con el Padre Eterno, donde Dios les iba a dar la ley, y les dio la ley. Pero qué triste, no todos reciben la palabra. A todos les es dada la palabra, pero no todos reciben la palabra.
Y acá igual en Marcos 4:35 dice, pasemos al otro lado. Es decir, iba a haber una tempestad y el Señor estaba ahí con ellos y les dice, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? ¿Acaso no tenéis fe? Y si el Señor da la promesa, pasemos al otro lado. Aquí la aplicación que quiero compartirles es que nosotros somos peregrinos y el Señor nos ha dado una promesa y vamos a pasar aquí en este mundo porque nuestra morada eterna está allá con Él. Entonces, ¿por qué se habla de un sacrificio? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, lo más importante de este acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Como dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, sino que es un don, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No era tanto porque eran dignos, sino porque Dios los amaba. Dios amaba a su pueblo. Dios te ama a ti que estás ahí, que me estás viendo. Tú que estás ahí tal vez como vecino, Dios te ama también a ti. El corazón de la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué un sacrificio? Porque Dios sabemos que es fiel en su pacto. Estamos hablando del Dios de los pactos. El único que hace pactos es el Señor de los ejércitos, el Eterno. Él es el que hace el pacto. Un pacto no se puede invalidar, no se puede violar. ¿Por qué se habla acerca de la sangre? Porque su propósito, al ser aplicada en los postes de las casas, fue para salvar a los primogénitos de la muerte en cada familia. ¿Sí? Quiero leer un versículo que está aquí en Hebreos. En Hebreos capítulo 9, 22. Dice la palabra de Dios así. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, vemos el contexto, vemos el cumplimiento de la palabra, y vemos cómo el Señor, a través de la sangre, redime al pueblo. Redime ahora a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, redime a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque se habla del Cordero Pascual, porque era la víctima. Fue el sustituto de los primogénitos. Él es el Señor Jesucristo, es decir, el Cordero es el sustituto de todo creyente, es el sustituto de toda la humanidad. Recuerde que es para librarnos de tan gran muerte. El Cordero, dice la Biblia, que tenía que ser sin defecto de la impecabilidad de Cristo, porque Cristo fue perfecto como Dios, como lo dice, aquí vamos a leer otra cita que está en el Evangelio de Juan 8:46, dice la palabra de Dios: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Ahí se está viendo la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que tenía que ser sin defecto el Cordero. Así nuestro Señor Jesucristo, santo, sin mancha. Y damos gracias a Dios porque vemos aquí la enseñanza donde dice en el versículo número 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Cuando hablamos de inmolar, está hablando de sacrificar una víctima a Dios como símbolo de un reconocimiento. Eso es inmolar. Entonces,
la congregación tenía que hacerlo. Versículo 7, tomará de la sangre y lo pondrá en los postes de las casas en que sea de comer. Y a mí me llama mucho la atención cómo dice en las casas. En las casas. Y me quiero dirigir tantito al varón como sacerdote, que esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea, que nosotros como cabeza del hogar podamos tener el privilegio de poder compartir la comunión del Señor. Cuando hablamos de comunión es un símbolo de que Dios busca la restauración. Dios está buscando la reconciliación entre Él con nosotros como seres humanos. Entonces vemos cómo en las casas. Entonces, ahí en las casas nosotros podemos gozar de grandes privilegios. Como nosotros vemos en el tiempo de la iglesia primitiva, vamos a pasar al Nuevo Testamento, en el en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo número 47. Dice la palabra de Dios: en el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Me atrevo a decirles que este es el corazón de Dios. Añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y tú que estás por primera vez escuchando este tema, esta enseñanza, es que Dios te da el privilegio de que tú te acerques a Él. Porque hemos tocado lo que es el Antiguo Testamento, Moisés, pero ahora es nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ya no Moisés, sino a Jesucristo como libertador. Porque dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vemos cómo en los evangelios aparece donde dice: no puedes poner vino nuevo en odres viejos. ¿Sí? Se está hablando acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo en lo viejo que es la ley. Ahora Cristo es nuestra Pascua, como dice la palabra de Dios a los hebreos. Y vemos cómo cuando está la iglesia primitiva en su auge, ¿qué es lo que agarra fuerza? En el versículo número 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí viene lo interesante, versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo. En el templo. Entonces, vemos cómo aquí la palabra nos habla acerca de que ellos lo hacían con alegría. Se habla de que la iglesia estaba entrando en una transición, en un cambio, pero era donde estas personas eran reconciliadas. Por eso dice la Biblia que añadía a los que habían de ser salvos. Entonces se hablaba de una reconciliación, se hablaba de un perdón, se hablaba de un reconocimiento, que se tenía que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Gozaban de la gracia del Señor en general, se sentían ellos como en su casa, oraban ellos en voz alta, ¿sí? Se desprendían de las reglas. Yo quiero llevarlos ahorita a ver la función de lo que es la iglesia, porque aquí está hablando acerca de la iglesia primitiva. Y vemos cómo la iglesia estaba formada por ciertas personas, pero esas personas eran personas que estaban organizadas, eran personas que conocían su propósito, eran personas que eran unidas por el Espíritu Santo,
Eran personas que buscaban una fiel relación con Dios. Y eso es lo que se persigue hoy en día, porque, como decíamos, Moisés saca al pueblo, los hace cruzar por el desierto. El Señor les dice, pasemos al otro lado. Aplícalo a tu vida, lo aplico a mi vida. Somos peregrinos. Vamos a pasar. Eran personas que mediante su poderoso testimonio, los pecadores eran convertidos. Eran bautizados y, como dice la Biblia, eran incorporados a la iglesia. Participaban de la Santa Cena. Bueno, se le llama de la mesa del Señor. ¿Sí? Guardaban el regreso de Cristo. Todas estas cosas están sucediendo porque el Señor Jesucristo dijo que Él viene otra vez. En el libro de los Hechos, capítulo número 1, dice su palabra que estaban unos varones galileos viendo al cielo y dijo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido arrebatado, así vendrá. Y la iglesia en ese tiempo creía que venía y va a venir. Y nosotros como iglesia, como redimidos de la sangre de Cristo, creemos en el regreso de Cristo. Eran personas que eran bautizadas por el Espíritu Santo. El Evangelio era predicado a todas las personas. Se manifestaba la presencia de Dios. Dice la palabra que predicaban con denuedo. Eran personas donde fluían los dones del Espíritu Santo, los dones de motivación, de manifestación, el ministerio, los 21 dones del Espíritu Santo fluían ahí con ellos. Los creyentes expulsaban demonios porque era lo que estaban obligados a cumplir la tarea, la comisión que el Señor Jesucristo les había dejado. Pero sobre todo tenía que haber una lealtad al Evangelio que habían recibido. Al Evangelio que ellos habían recibido. Entonces vemos cómo Dios nos da la bendición de que nosotros, como servidores de Cristo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos responsables de los asuntos de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. De los asuntos temporales, de los asuntos postreros que vienen, entonces nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Dice su palabra, cuando habla de la Santa Cena o de la comunión, se está hablando de la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así lo dice su palabra. Entonces vemos cómo el Señor nos motiva para que nosotros estemos participando de la comunión. No tanto se está hablando de la tipología, porque esto es algo simbólico, lo que vamos a hacer en un momento, ¿sí? Sino que esto es un recordatorio de ese cordero, como dice el profeta Isaías. Como cordero, que fue como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Por nosotros Él fue traspasado, por nosotros Él fue tajado. Hay un posible significado cuando dice herido y molido por nuestros pecados. Entonces vemos cómo el pan que vamos a participar en un momento es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido, fue traspasado por amor a toda la humanidad, porque Dios no hace acepción de personas. Como podemos ver, ya no solamente hebreos o judíos, sino que ahora toda la humanidad, como gentiles, también que somos nosotros, pero ahora redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Como podemos ver, cuando Él iba a ser bautizado, estaba Juan ahí en el río Jordán y ve que viene Jesús de Nazaret, y cuando lo ve dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué bendición! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él iba a derramar su sangre por amor a toda la humanidad. Y ahí estás tú, ahí estamos cada uno de nosotros, y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos separar lo mundano, la levadura
como dice, las hierbas amargas, porque era la levadura tipifica el pecado, la doctrina de los escribas y de los fariseos, ¿sí? La hipocresía. Entonces, sin levadura, ¿cómo estamos siguiendo a Cristo? Sin las hierbas amargas, la enseñanza de la amargura que ellos estaban cruzando mientras que ellos estaban en Egipto, que está hablando acerca de lo que viene siendo el mundo, ¿verdad? La aflicción en el mundo, las amarguras, los enojos, los odios, los rencores. Ven a Cristo. El Señor, por medio de su sangre, Él te puede sanar, te puede limpiar, porque dice la Biblia, hace un momento lo mencioné, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos podamos conservar. El vino es un símbolo del gozo, de la alegría, y que podamos estar ese gozo y esa alegría en los odres que somos nosotros, que podamos permanecer, ¿verdad? Que podamos nosotros permanecer. Gloria a Dios. Pues vamos a orar ahorita para que Dios sea quien esté ayudándonos. Antes de culminar, quiero llevarlos otra vez aquí a Éxodo, porque me llamó mucho la atención una lectura que estaba viendo aquí, ¿sí? Es en 12:27, dice: ustedes responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Podrán decir, y libró nuestras casas? Y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y eso que andan diciendo de la pandemia, el Señor nos libra de la pandemia. A mí los últimos 2 versículos del profeta Isaías, a mí Dios me lo dio, ese versículo, que Dios iba a guardar nuestra descendencia, ¿sí? Dios no temas, Dios guardará tu descendencia. Entonces vemos cómo aquí dice la palabra de Dios que Él iba a guardar, dice, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, ¿de qué le libró? De la muerte. El único que te va a librar, tú que me escuchas por primera vez, amigo, vecino, el único que te puede librar es esa sangre de ese cordero. Pero ya no un animalito, sino el Señor Jesucristo, porque Él es el que murió por toda la humanidad. No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Señor lo había mandado. Por eso, a ti, vecino, que estás ahí, versículo 46, se comerá en una casa. ¿Te fijas cómo enfoca mucho la casa? En la casa, y lo llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Está hablando del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz, fue crucificado, y que les iban a quebrar los huesos, las rodillas, ya no se lo quebraron, ya había muerto Él. Pero aquí se cumple la palabra, para que ningún hueso suyo fuese quebrado. Y lo dice, toda congregación de Israel lo hará. Toda. ¿Sí? Mas si algún extranjero, es decir, mas si algún vecino morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para con el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Termino explicando este versículo
Cuando habla de la circuncisión, esta es una señal que Dios le dio a Abraham. De ahí vienen los hebreos. Pone esa señal. Entonces quiere ser, compraba un extranjero, tenía que ser circuncidado. Cortar en el prepucio significa cortar, quitar lo que no sirve. Pero hablando en el Nuevo Testamento, hablando Pablo, en verdad, ¿quién es un verdadero judío? ¿El que es circuncidado del prepucio o el que es circuncidado del corazón? Como dijo el Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las borracheras, las orgías, todo sale del corazón. Por tanto, se ve la necesidad de ser circuncidado, de poder cortar aquello que no sirve, cortarlo, hacerlo a un lado. Se está hablando de un arrepentimiento. Porque esto que está pasando ahorita es que Dios te está dando una oportunidad a ti, a mí, a mis hijos, a mi esposa, a la familia. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos. Para que podamos arrepentirnos. En medio de estos problemas mucha gente dice, es que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fíjate cómo dice, bueno, no es mi pensar. Es el pensar de Dios. Porque el Señor Jesús dice, vayan y prediquen en las casas. ¿Y sabes qué dice? Y pasa la avioneta por ahí diciendo, quédate en tu casa. ¿A quién le vas a obedecer? Bueno, ¿estás en tu casa? Ahora Dios te da la oportunidad de que te arrepientas. Porque mucha gente dice, pues ¿qué hago? Lo dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14. Por tanto, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces el Señor nos da la oportunidad de que el día de hoy nosotros podamos tener esa reconciliación con Él, a través del perdón, a través del reconocer que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo hombre, que fue tentado en todo y por todo, pero sin pecado. Así lo dice. Él llevó nuestro pecado. Él nos libró por medio de su sangre. Así es que tú que estás ahí, yo le voy a invitar a toda la iglesia a que cierre sus ojos. Hace 8 días hablábamos acerca de la condición de la iglesia. Es momento de pedirle perdón a Dios. Tú que estás aquí, vecino, te invito a que cierres tus ojos y que repitas esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Porque me muestras que tú me amas con amor eterno. Al morir por mí en la cruz del Calvario. Y en este momento te doy gracias porque me das la oportunidad de poderme reconciliar contigo. Yo te pido perdón por todos los pecados que cometí. Vamos, iglesia, vamos a pedirle perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, no hemos valorizado el sacrificio. No hemos valorizado esa sangre que tú derramaste, esa sangre que tiene poder para limpiar a toda la humanidad. Límpianos, Señor, en nuestro corazón. Líbranos de los pecados que son ocultos. Perdónanos cuando hemos pecado, conscientemente, inconscientemente. Aquí estamos, agradecidos por la oportunidad que tú nos das de podernos reconciliar contigo este día, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues felicidades si hiciste esta oración, tú amigo, vecino, que Dios sea quien te bendiga. Apégate cada día, nosotros estamos cada 8 días compartiendo la palabra de Dios para que tú puedas ser bendecido. ¿Ven? Bueno, pues vamos a participar ahorita de lo que es la comunión.
de la cena del Señor. Gloria a Dios. Vámonos a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor. Lucas 22, 7 en adelante, dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es interesante el ver cómo habla nuevamente como familia, en la casa, en una mesa, porque se habla de comunión. Y pues voy a pedir que, como se les había encargado anteriormente, que ustedes tuvieran preparado ya los elementos, lo que es el jugo y lo que es la galleta, ¿verdad? O pan. Es algo simbólico. Quiero explicar tantito, ¿sí? Aquí tenemos el pan y aquí tenemos lo que viene siendo el jugo, que es el tipo del cuerpo de Cristo que fue molido, y el jugo que es el símbolo de su sangre. Quiero que te transportes, ¿sí? Quiero que te transportes. A veces tal vez has visto tú una película, ¿no? Y las perforaciones que surgió el Señor Jesucristo, creo fueron 5. La corona, sus manos, sus pies y su costado. Sí. ¿Cómo quedó el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Cómo quedó su cabeza? Se cree que cuando la cabeza es herida, crece, tiende a crecer. Entonces cuando le enterraron la corona de espinas, la sangre se empieza a hinchar. Entre más se hinchaba su cabeza, más se le enterraban las espinas. Por amor a ti y por amor a mí. Los 39 azotes que le dieron con un látigo romano, que eran de plomo, cuando lo latigaban, rasgaba la piel, se enterraba y rasgaba. Derramamiento de sangre por ese cordero. Y nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí está, intacto. Él sufrió todo por amor a nosotros. Entonces el pan es el símbolo de su cuerpo. Y dice que fue molido. Molido, esto es ser molido. Por eso cuando uno se lo come y lo muele con las muelas, es un recordatorio que tú recuerdes que Jesús fue molido por ti y por mí. Y dice que su cuerpo
dio toda su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él dio toda su sangre, porque dice que cuando le enterraron la lanza en su costado, salió agua, ya no tenía más sangre. Por amor a ti, por amor a mí. Sí. Entonces, ya están, creo, ahorita ya toda la familia. Les invito que tomen que pasen, ¿verdad? Pasen por su copa y por el pan, y ahorita lo van a tener ahí. Así es que lo toma el varón de la casa, y así pasa la esposa, y enseguida los hijos, y pues nosotros, como ya nomás somos 6, pues pasa de la mayor. Por familias. Qué bendición. Por familias. Por familias. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos a esperar tantito, un poquito más, por si ahí está con su familia, con sus hijos, con su esposa. Y quiero dirigirme a usted, amada hermana. Si en este caso usted no tiene esposo, usted es viuda, hágalo usted. Hágalo usted. Reconociendo la muerte, reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, versículo 17 del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan o de la galleta. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Participemos del jugo. Seamos agradecidos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Señor, te agradecemos por ese privilegio que nos das de poder recordar, que no perdamos la sensibilidad de quién es nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por morir por mí, por morir por mí. Gracias por perdonarme. Vamos, iglesia, dile: gracias por perdonarme. Gracias por redimirme. Gracias por liberarme de la esclavitud, del mundo. Como dice tu palabra, lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe en ti, como hemos sido instruidos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Cristo. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. Esta es una de las cosas benéficas a lo que nos ha orillado esto, el encerrarnos, estar en casa.
¿verdad? Y ser sabios, ser prevenidos, medir los peligros que puede haber, pero esto no quiere decir que la iglesia está cerrada. El evangelio nadie lo puede detener. El plan de Dios está abierto. Y qué bendición el poder estar y llegar a ustedes por este medio. Y pues queremos recordarles que cualquier necesidad que tenga, llame. Estamos para servirles, darles un consejo vía telefónica, ¿verdad? Estamos para servirles, estamos aquí para atenderles. Pues que Dios les bendiga y qué bendición el poder llegar a sus vidas. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria. A nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.